Mi nombre es Paige Turner, tengo 29 años y soy profesional de marketing en Colorado Springs. Durante mucho tiempo viví en la casa de huéspedes del patio trasero de mis padres, ahorrando cada centavo para hacer realidad mi sueño de ser dueño de mi propia propiedad y al mismo tiempo contribuir con $1,500 al mes para su hipoteca. Un trato justo que benefició a todos. Hasta que, de la nada, mi hermano menor apareció en quiebra, endeudado por fiestas y juegos de azar. De repente mis padres comenzaron a exigirme que lo salvara económicamente, como si fuera mi obligación mantener a la familia mientras él seguía tirando dinero. Me negué, pero insistieron, repitiendo una y otra vez que las familias se ayudan entre sí en cualquier situación. Hasta que una noche tensa, mi padre estalló con el rostro rojo de rabia y gritó: «Sal de aquí y no vuelvas». Me dolió el pecho cuando me di cuenta de que hablaba en serio. Y yo también. Empaqué mis cosas, salí por la puerta y no miré atrás. Unas semanas más tarde, mi madre me llamó frenéticamente, queriendo saber por qué había dejado de pagar la hipoteca. Mi respuesta puso fin a la conversación de inmediato. ¿Quieres saber lo que dije? Espera, porque la historia se vuelve aún más absurda de ahora en adelante. Antes de que todo se desmoronara, mi vida tenía un ritmo. Mi hermano Noah apareció sin previo aviso con una mochila llena de excusas poco convincentes. Me centré en mi carrera en una agencia de publicidad local, trabajando hasta tarde para afinar campañas, cerrar acuerdos con clientes y administrar una cuenta regional clave. Cada cheque de pago se destinaba directamente a ahorrar para mi futura propiedad, pero todavía tenía que pagar $1,500 al mes de la hipoteca de mis padres, el precio de vivir en la casa de huéspedes. No fue un lujo, pero me mantuvo en el camino hacia la independencia. Las noches eran largas, revisando textos publicitarios o analizando informes, siempre con mi objetivo en mente. Mis días seguían una rutina: trabajar, ahorrar, repetir. Incluso reduje mi consumo diario de café para aprovechar cada dólar. Todo iba bien hasta que mi hermano irrumpió nuevamente en nuestras vidas. Después de perder su trabajo de barman en Denver, llegó a casa oliendo a perfume barato y cargando una montaña de deudas. Era difícil de creer: miles de dólares desperdiciados en ropa cara, juegos de azar en línea y rondas de bebidas para extraños. Lo oí alardear de una chaqueta de cuero de $800 mientras yo apenas podía mantenerme al día con los pagos de mi hipoteca. Ni una pizca de arrepentimiento, solo esa pequeña sonrisa habitual, asegurando que lo solucionaría pronto. Había visto esta película antes. Desde los 19 años siempre estaba pidiendo dinero a mis padres, Gary y Cheryl Turner, para emergencias que al final siempre eran espectáculos o salidas nocturnas. Una noche durante la cena, traté de mantener la calma: necesita conseguir un trabajo. No podemos seguir limpiando su desastre. Mi madre endureció su mirada, colocó el tenedor sobre la mesa y respondió, suave pero firme: está pasando por un momento difícil. Somos una familia. Saldremos de esto juntos. Mi padre apretó la mandíbula, como si yo fuera el irracional en la mesa. Mis padres siempre trataron a mi hermano como intocable, el hijo de oro que realmente nunca cometía errores. Yo era el confiable, el que asumía la responsabilidad. Entonces, naturalmente, esperaban que yo resolviera más problemas. Nunca lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro: debería usar mis ahorros para salvarlo. La idea hizo que se me revolviera el estómago. Me tomó años ahorrar ese dinero y no lo iba a ver desaparecer por tus excesos. Aún así, la presión no cesó. Mi madre empezó a darme pistas a diario sobre la lealtad familiar, sobre cómo un pequeño empujón podría ayudarle a recuperarse. Mi padre ni siquiera se molestó en ser sutil: te va muy bien en el trabajo, decía, como si mi salario existiera para sustentar a otros. Intenté explicarle que mi dinero era para mi futuro, no para llenar sus agujeros, pero era como hablar con una pared. Cada discusión terminó igual: ellos defendiéndolo, yo tragándome mi frustración para evitar otra pelea. Incluso el trabajo empezó a pasar factura. La campaña que lideraba tenía un plazo imposible y yo ya estaba en mi límite. Una tarde, distraído por otra llamada de mi madre llena de culpa, fallé en una reunión con un cliente y arruiné las cifras del presupuesto. Mi jefe me llamó en privado con expresión preocupada, preguntándome si todo estaba bien. Forcé una sonrisa y dije que sí, aunque estaba lejos de serlo. Me sentaba a la mesa, miraba hojas de cálculo y hacía cálculos mentales.
¿Cuánto tiempo podría pagar la hipoteca de mis padres mientras mi hermano los agotaba sin parar? Mis ahorros, que antes me llenaban de orgullo, habían dejado de crecer. Cada vez que revisaba mi saldo, mi enojo y frustración crecían. Intenté hablar con él, esperando que finalmente asumiera la responsabilidad. Una noche lo encontré tirado en el sofá, concentrado en su teléfono celular. Tienes que dejar de gastar, dije, tratando de mantener la calma. Esta vez no voy a salvarte. Apenas levantó la vista, murmurando algo sobre un trabajo que estaba a punto de conseguir. Insistí en los detalles, cuánto debía, a quién, cuándo pensaba pagar. Él simplemente se encogió de hombros, dijo que todo estaba resuelto, y empezó a hablar de una fiesta a la que había asistido. Me temblaron las manos mientras me alejaba, dándome cuenta de que eran las mismas viejas mentiras. La casa de huéspedes, que alguna vez fue mi refugio, ahora me parecía una prisión. Por la noche me quedé despierto, escuchando el zumbido de la calefacción, preguntándome cómo me convertí en la red de seguridad de la familia. El eslogan de mis padres resonó en mi cabeza: estamos todos juntos en esto. Pero no parecía así. Me sentí como si estuviera solo luchando contra su caos, mientras ellos lo apoyaban, como si fuera el héroe de la historia. Seguí la misma rutina: trabajar, ahorrar, pagar la hipoteca. Pero la presión me estaba carcomiendo. Algo tenía que romperse. Aproximadamente una semana después de mi frustrada conversación con él, llegó una factura extraña. Entre el correo de la casa de huéspedes había un sobre con mi nombre, de un banco que ni siquiera conocía. Me temblaron las manos cuando lo abrí. En su interior, un extracto de una tarjeta de crédito con casi $5.000 en gastos, facturas de bar, transacciones en sitios de apuestas, hasta un alquiler de auto que nunca usé. La cuenta estaba a mi nombre, vinculada a mi CPF, pero nunca había solicitado esa tarjeta. Se me cayó el estómago. No había dudas de quién lo había hecho. Caminé directamente hacia la casa principal, con la factura en la mano. Estaba en la cocina, calentando las sobras en el microondas, como si nada hubiera pasado. ¿Usaste mi nombre?, pregunté, mi voz baja pero aguda como una espada. Abriste una tarjeta de crédito y lo gastaste todo. Una expulsión. No puedo elegir entre mi dignidad y un techo sobre mi cabeza. Los miré, mi padre con los puños cerrados como si estuviera listo para pelear, mi madre, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, atrapada entre el miedo y la lealtad ciega, mi hermano, indiferente como si todo fuera un reality del que ya sabía el final. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No de dolor, sino de claridad. Está bien, dije, mi voz sorprendentemente firme. Me voy. Papá sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿No lo dices en serio? ¿Dónde te quedarás? ¿Cómo pagarás el alquiler? Ese no es tu problema, respondí, recogiendo los papeles esparcidos sobre la mesa. Tú elegiste su bando. Ahora vive con las consecuencias. Mamá dejó escapar un sollozo y extendió la mano como si pudiera sostenerme allí, en esos últimos segundos. Paige, por favor. No hagas eso. Él cambiará. Haremos las cosas bien. ¿Arreglar qué, mamá?, pregunté, mirándola a los ojos por primera vez en años. Nunca cambiarás. Siempre ha sido así: él comete un error, yo pago. Él destruye, yo reconstruyo. Pero esta vez me destruyó. Y te fuiste. Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono celular, con una sonrisa torcida en su rostro, como si estuviera viendo un programa. Dramático hasta el final, ¿eh? No respondí. No valió la pena. En lugar de eso, le di la espalda y subí las escaleras hasta la pequeña habitación trasera donde había vivido durante 3 años, un espacio que debería haber sido mi independencia pero que se había convertido en una jaula más. 2 horas más tarde, mis maletas estaban hechas. Solo llevé lo imprescindible: documentos, ropa, mi cuaderno de trabajo. El resto, los libros, los recuerdos, los cuadros que yo mismo había colgado, quedaron atrás. Ya no eran míos. Esa casa ya no era mía. Cuando bajé las escaleras por última vez, estaban exactamente donde las había dejado. Mi padre con los brazos cruzados, como un juez que ya hubiera dictado sentencia. Mi madre, llorando en silencio en el sofá. Mi hermano, ya de nuevo en su celular, como si mi partida fuera solo un molesto descanso en su día.
No volveré, dije, más para mí que para ellos. Y no pagaré ni un centavo de su deuda. Nadie intentó detenerme. La puerta crujió cuando la cerré detrás de mí. El aire frío de Colorado Springs me quemó los pulmones, pero por primera vez en años respiré sin peso. No había ningún plan B. No había ningún lugar a donde ir, todavía no. Pero por primera vez, ese fue mi problema. Y por primera vez, no iba a resolver el problema de nadie más que de mí mismo. Arranqué el auto, mis manos todavía temblaban, pero mi corazón, extrañamente, estaba tranquilo. Por el espejo retrovisor vi que la casa se hacía más pequeña, hasta desaparecer en la curva. Y supe con una certeza que dolía y liberaba al mismo tiempo, nunca lo entenderían. Pero ya no necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba irme. Había sido mi refugio, ahora era solo una sombra en el espejo retrovisor. Una prisión dorada con paredes pintadas de promesas vacías y un techo que se derrumbaba con cada nueva crisis. Ese lugar ya no contenía mis cosas, sino mis cicatrices. Y no iba a llevarme a ninguno de ellos. Lindsay me estaba esperando en el café con una sonrisa que ya conocía mi decisión incluso antes de que abriera la boca. No necesitaba decir nada. Un sobre se deslizó sobre la mesa, dentro estaba la llave de su departamento, brillando como una promesa que nadie en mi familia me había hecho jamás. No tienes que preguntar, Paige. Solo tienes que irte. Sus palabras ardieron suavemente como un bálsamo sobre heridas que ni siquiera sabía que todavía sangraban. Miré la llave, pequeña y pesada al mismo tiempo. $10,000. Un año de ahorros destrozado en una noche. Una carrera que había construido con noches de insomnio y que ahora pendía de un hilo porque pensaban que mi salario era un pozo sin fondo. Pero allí, sobre esa mesa de café, entre el olor a canela y el ruido de los cubiertos, vi algo que valía más que cualquier número por mi cuenta, la oportunidad de ya no ser el salvador de nadie. Colin tenía razón. Mi trabajo era lo único que no podían tocar. Faltaban semanas para que se lanzara la campaña que lideraba, y la promoción, la que había estado sudando durante meses, estaba a mi alcance. Quedarme significaba dejar que drenaran mi energía hasta que no quedara nada para el momento que realmente importara. Estás un paso más cerca de ser mayor, Paige, había dicho con una convicción que me hizo enderezar la espalda. No dejes que te roben eso tampoco. Entonces comencé a moverme. No como alguien que huye, sino como alguien que finalmente se elige a sí mismo. Las cajas estaban apiladas en el armario de la habitación de invitados, etiquetadas con nombres inocentes: invierno, libros, donaciones, mentiras necesarias para que nadie sospechara. Cada pieza que conservé fue un acto de rebelión silenciosa. El vestido que usé para la graduación, ahora doblado con cuidado. Los libros de estrategia de marketing, a los que llamaban tonterías caras. Incluso la taza de café que me regaló mi madre la Navidad pasada, con "para la hija que todo lo aguanta", una ironía que dolió más que una bofetada. Noche tras noche, mientras la casa principal dormía en su confortable ignorancia, yo desmantelaba mi vida allí. No enojado. Con una calma que incluso a mí me asustó. Porque ya no se trataba de ellos. Se trataba del departamento de Lindsay, con su pequeño balcón donde podía tomar café sin escuchar gritos. Sobre las mañanas en las que mi primer pensamiento no sería, ¿qué necesitarán hoy? Sobre la cuenta bancaria que por primera vez en años, solo tendría mi nombre. Cuando cerré la cuenta conjunta, el empleado del banco me miró con lástima que no quería. ¿Estás segura, cariño? A veces, familia. Sonreí, firmé los papeles y me fui antes de que ella terminara su frase. No necesitaba consejos. Necesitaba una tarjeta que no sirviera para llenar los agujeros que cavaron. El viernes el camión de mudanzas llegó a tiempo. Pagué los $400 con un placer culpable, como si comprara mi libertad a plazos. Los hombres cargaron mis cajas con eficiencia profesional, mientras yo vigilaba la puerta de la casa principal, esperando, quizás incluso esperando, que alguien saliera. Que mi madre apareciera con lágrimas en los ojos. Que mi padre grite: ¿A dónde crees que vas? Que mi hermano, por primera vez en su vida, levantó la vista de su celular y se dio cuenta de que yo existía. Nadie vino. Y fue entonces cuando lo supe, con una claridad que hirió más profundamente que cualquiera de sus palabras: había desaparecido de ellos hacía mucho tiempo. La única diferencia es que ahora tampoco los vi.
Papá nunca puso límites. De haber dejado que tu hijo se convirtiera en un pozo sin fondo de excusas y deudas. ¿Y mi hermano? Bueno, mi hermano seguía exactamente donde siempre estuvo, en el ojo del huracán, indiferente al caos que estaba creando, como si el mundo girara solo para servirle. La noticia debería haberme sacudido. Quizás en otro momento lo hubiera habido. Pero ahora... Ahora solo sentí una extraña tranquilidad, como quien observa un incendio desde lejos, sabiendo que las llamas ya no pueden alcanzarlo. Habían elegido este camino, cada préstamo cubierto, cada mentira aceptada, cada vez que cerraron los ojos a la verdad. Ya no era el salvador de la familia. Ya no era la hija que hacía reverencias, la hermana que pagaba la cuenta, la tonta que creía que el amor se medía en sacrificios. Lindsay me miró desde la puerta de la cocina, con una copa de vino en la mano. ¿Estás bien?, preguntó como si leyera mis pensamientos. Asentí, tomando un sorbo de mi propio vino. Lo estoy. Por primera vez en años, estoy realmente bien. Y era verdad. No hubo culpa. No había ninguna duda. Solo alivio, pesado, sólido como una piedra que finalmente se aleja del pecho. Esa noche, mientras el viento entraba por las ventanas del departamento, me acosté en la cama que era mía, entre sábanas que había comprado, y cerré los ojos. Afuera, el mundo seguía girando. Mis padres pelearon. Mi hermano lo destruyó. El banco amenazó. Pero ninguna de esas tormentas fue la mía. Por primera vez, yo no era el presentador. Yo era el barco finalmente liberado en mar abierto. Y no miraría atrás. Ya no necesitaban que me hundiera. La fachada familiar perfecta se estaba desmoronando por su propio peso, grieta tras grieta. Mi padre, con los puños cerrados y la voz ronca de tanto gritar, juró sacar a mi hermano de su testamento, obligarlo a afrontar las consecuencias. Mi madre, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té que nunca se calentaba, suplicaba una oportunidad más, como si las últimas 10 no hubieran sido suficientes. Y él continuó gastando, prometiendo, mintiendo, un disco rayado que ya nadie tenía la paciencia de escuchar. Mientras ellos se ahogaban en deudas y resentimiento, yo estaba echando raíces. El apartamento de Lindsay, con sus suelos que crujían a cada paso y las tazas desconchadas en el armario, era más hogareño de lo que jamás había sido aquella fría casa. Las delgadas paredes dejaban salir las risas de los vecinos, el olor de la cena de otra persona, la vida que palpitaba afuera y por primera vez, yo era parte de ello. No como espectador, no como salvador. Como protagonista. En el trabajo me había sumergido en la campaña como quien nada contra la corriente, sabiendo que detenerse era morir. Noches de insomnio, diapositivas rehechas hasta el cansancio, la presentación que me dejó con las palmas húmedas y el corazón palpitando en mis oídos. Hasta que una tarde la puerta del despacho de mi jefa se abrió y ella me miró con esa rara sonrisa, esa que solo guardaba para cuando algo realmente importaba. Eres nuestro nuevo estratega senior, dijo como si me estuviera entregando no solo un papel sino una clave. Ese aumento en el sueldo no fue solo dinero, fue oxígeno. Fue la primera vez en años que respiré sin contar los segundos hasta la próxima crisis. No he hablado con ellos desde esa última llamada telefónica. No por odio, sino por instinto de supervivencia. Cada mensaje era un anzuelo, te necesitamos, un cebo envenenado. Ya conocía ese juego, ellos echaban la culpa, yo llevaba la carga. Solo que esta vez, cuando sonó la línea, la corté. Bloqueé los números, borré los contactos y con ellos, el último hilo que aún me ataba al naufragio. Lindsay fue quien me recordó, entre risas y cajas de comida china esparcidas sobre la mesa, que no estaba siendo egoísta, estaba siendo libre. Estás floreciendo, Paige, dijo como si fuera obvio. No dejes que te convenzan de que merecen tus cenizas. Colin, en el trabajo, no necesitó muchas palabras. Cuando se enteró del ascenso, se limitó a sonreír de esa manera suya, amplia, sincera, y puso su mano sobre la mía en complicidad. No hubo peros ni deberías. Solo el reconocimiento silencioso de que finalmente estaba donde merecía estar. Hoy, la verdad es tan clara como el cristal que separa mi apartamento del cielo nocturno, cortar lazos no fue cruel. Fue supervivencia. Me enseñaron sin querer que el amor no es sinónimo de servidumbre. Esa familia no es un contrato de sangre, sino de elección. Y elegí salvarme.
Sus elecciones, el dinero desperdiciado, las excusas tragadas, la casa hipotecada hasta el borde, los han llevado exactamente a donde están. La ejecución hipotecaria, los gritos que resuenan por los pasillos vacíos, la vida que se desmorona en cámara lenta, nada de eso tiene mi nombre. No soy más fuerte porque gané. Soy más fuerte porque por primera vez me elegí a mí mismo. Mi vida no es un cuento de hadas, hay facturas que pagar, noches de insomnio, días en los que la soledad pesa mucho. Pero es mío. Firme. Tranquilo. Construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sin pedir permiso. Y si estás leyendo esto, si alguna vez te has encontrado atrapado entre el amor y la cordura, debes saber, no es ninguna vergüenza elegirse a uno mismo. A veces lo más valiente que podemos hacer es dar la espalda, no por falta de corazón, sino por demasiado respeto por lo que nos queda de ello. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar?